Mi suegra me humilló con bromas crueles disfrazadas de humor durante 10 años en cada evento familiar, pero ya tuve suficiente. Mi suegra Carmen pensaba que era divertidísima. En cada reunión familiar hacía chistes sobre mi peso, mi trabajo, mi cocina, mi crianza. Siempre seguido de, relájate, es solo una broma, cuando alguien se veía incómodo. Cuando me casé con su hijo Diego, se levantó en nuestra recepción de boda y dijo que estaba sorprendida de que Diego encontrara a alguien dispuesta a casarse con él por amor en lugar de dinero, ya que no tenía nada. Luego me miró y dijo, «Oh, espera». Todos rieron nerviosamente mientras ella brillaba como si hubiera dado el mejor brindis de todos los tiempos. Durante 10 años, los chistes de Carmen empeoraron. Me presentaba como la primera esposa de Diego. Luego se reía diciendo que estaba bromeando. Pero las estadísticas no mentían. Les decía a mis hijos que mami no podía ayudar con la tarea de matemáticas porque algunas personas simplemente no nacieron inteligentes. Anunciaba en la cena que hizo comida extra, ya que yo probablemente me comería las sobras de todos modos. Cuando nuestra hija Sofía nació prematura y pasó semanas en cuidados intensivos neonatales, Carmen la visitó una vez y bromeó que Sofía ya estaba tratando de escapar. Dijo, tal vez el bebé sabía algo que nosotros no sabíamos sobre sus padres. Diego le decía débilmente a su mamá que parara, pero Carmen decía que había perdido su sentido del humor desde que se casó conmigo. Cada feriado se volvía una actuación, donde Carmen era la comediante y yo el remate. Navidad significaba chistes sobre mis regalos baratos porque los maestros no ganan dinero real. Acción de Gracias significaba comentarios sobre mí comiendo por dos cuando no estaba embarazada. Pascua significaba bromas sobre mí, probablemente escondiendo huevos porque era buena, escondiendo mi personalidad real hasta después de la boda. Fiestas de cumpleaños significaban Carmen contándole a todos la historia de cómo Diego podría haberse casado con su ex Patricia, pero se conformó conmigo. Siempre terminaba con bromeando, pero nadie nunca se reía. El papá de Diego, Roberto, miraba su plato mientras la hermana de Diego, Ana, de repente necesitaba revisar algo en otro cuarto. Intenté todo para hacer que Carmen parara. Le pedí en privado que fuera más amable, y dijo que era demasiado sensible para mi propio bien. Intenté bromear de vuelta, pero se ofendía, y les decía a todos que yo era mala con ella. Intenté ignorar los chistes, pero los repetía más fuerte, pensando que no los había oído. Diego intentó hablar con ella, pero lloraba sobre cómo nadie apreciaba su humor ya, y todos estaban tan serios estos días. Prometía ser mejor. Luego aparecía en el siguiente evento con material nuevo sobre mis fracasos. El punto de quiebre fue el 5º cumpleaños de Sofía. Carmen llegó tarde y anunció que había estado pensando sobre cómo Sofía no se parecía nada a nuestra familia, así que tal vez el cartero estaba involucrado. Se rió de su propia broma mientras niños de 5 años miraban confundidos y otros padres se veían horrorizados. Cuando Diego le dijo que se disculpara, Carmen dijo que era solo humor observacional y necesitábamos enseñarle a Sofía a no ser blanda como su madre. Esa noche, decidí dejar completamente de responder a Carmen. No tratamiento silencioso. Solo no reacción absoluta a cualquier cosa que dijera que se suponía fuera graciosa. En la siguiente cena familiar, Carmen hizo su entrada usual con un chiste sobre mi atuendo. Parecía que había corrido. Continué cortando vegetales como si no hubiera hablado. Lo repitió más fuerte. Le pregunté a Ana sobre su nuevo trabajo. Carmen hizo otra broma sobre mi cocina, probablemente envenenando a todos. Seguí revolviendo la olla mientras discutía el clima con Roberto. La cara de Carmen se puso roja, pero siguió intentando. Cada chiste caía en mi silencio, mientras tenía conversaciones normales con todos los demás. La familia de Diego se dio cuenta inmediatamente. Sin mi risa forzada o reacciones heridas, los chistes de Carmen colgaban en el aire como pájaros muertos. Roberto comenzó a aclararse la garganta después de cada uno. Ana cambiaba inmediatamente de tema. Diego miraba a su mamá con decepción. Los chistes de Carmen se volvieron más desesperados. Prácticamente los gritaba a través de la mesa, pero yo seguía comiendo y hablando con otros sobre cosas normales. Repetía los remates, pensando que me los había perdido. Explicaba por qué algo era gracioso mientras yo pasaba platos alrededor de sus explicaciones. Las cenas familiares se volvieron atrozmente incómodas para todos excepto yo. Estaba teniendo conversaciones encantadoras mientras Carmen actuaba ante un salón muerto. Carmen comenzó a quejarse con todos de que le estaba dando el tratamiento silencioso. Diego la corrigió diciendo, habló con ella sobre cosas normales perfectamente bien. Simplemente no respondía a los chistes. Roberto dijo, tal vez eso significaba que los chistes no eran graciosos. Ana sugirió que Carmen tratara de ser sincera en lugar de siempre actuar. Carmen dijo que todos habían perdido su sentido del humor por mi influencia. Comenzó a traer otras personas a las cenas para darle audiencia a su comedia. Su hermana Luisa vino una vez, escuchó la rutina de Carmen sobre mis inadecuaciones y le preguntó a Carmen por qué era tan cruel con su nuera. Carmen dijo que eran solo chistes, pero Luisa dijo que los chistes se suponía fueran graciosos, no solo malvados. Los amigos de Carmen dejaron de aceptar invitaciones a cenar después de presenciar el espectáculo incómodo de Carmen actuando ante mi no respuesta. La situación explotó en la fiesta de jubilación de Carmen. Había sido gerente de oficina durante 30 años y planeó esta celebración enorme. Le pidió a Diego que diera un discurso sobre crecer con una madre tan graciosa y vibrante. Quería fotos familiares y recuerdos compartidos. Había alquilado un salón e invitado a 100 personas. La semana anterior, me acorraló y dijo que era mejor que me riera en su discurso de jubilación porque había preparado material especial sobre nuestra familia. Dije que esperaba escucharlo.
El salón de la fiesta de jubilación zumbaba con conversación y tintineo de copas, mientras Carmen se movía a través de grupos de sus excolegas como si estuviera haciendo campaña. Tocaba hombros y reía de las cosas que la gente decía, pero sus ojos seguían volviendo a donde Diego y yo estábamos junto a la mesa de refrescos. La observé forzar brillo en cada gesto. Vi cómo se mantenía demasiado rígida, como si se estuviera preparando para el impacto. Los dedos de Diego se entrelazaron con los míos y apretaron una vez, un reconocimiento silencioso de que ambos sabíamos lo que venía. Carmen había prometido material especial sobre nuestra familia, y había estado planeando este momento por semanas. El salón estaba lleno de gente que había trabajado con ella durante 3 décadas, personas que solo conocían la versión gerente de oficina graciosa de Carmen, no la mujer que hacía chistes sobre el cartero en fiestas de cumpleaños de niños. Sorbí mi ponche y sentí la tensión de Diego irradiando a través de su mano hacia la mía. Carmen apareció junto a nosotros 1 hora después, materializándose tan repentinamente que Diego se sobresaltó. Su voz salió tensa y más aguda de lo normal cuando preguntó cuándo él daría su discurso. Necesitaba que este día fuera perfecto, dijo. Todos estaban mirando. La familia se suponía que se apoyara durante momentos importantes. Diego le dijo que hablaría cuando fuera el momento, su voz plana y sin comprometerse. Observé a Carmen escudriñar su rostro, buscando la tranquilidad que siempre había obtenido de él, la promesa de que él arreglaría las cosas y la haría quedar bien sin importar qué. No la encontró. Su boca se tensó y se alejó rápidamente, sus tacones haciendo clic agudo contra el piso. Roberto me encontró en la mesa de postres 15 minutos después, mientras acomodaba galletas en un plato. Se paró junto a mí silenciosamente por un momento, antes de decir que estaba orgulloso de cómo había manejado todo estos últimos meses. Su voz era baja, destinada solo para mí. Admitió que debería haber parado a Carmen hace años, pero no sabía cómo, y ahora la estaba viendo entrar en pánico porque finalmente tenía que enfrentar un salón sin risa garantizada de mi parte. La honestidad en sus palabras me sorprendió más que las palabras mismas. Roberto había pasado 1 década mirando su plato, mientras su esposa actuaba con crueldad, y ahora lo estaba reconociendo en voz alta. Le dije que apreciaba que lo dijera, y asintió una vez antes de alejarse con su propio plato de galletas. La coordinadora del lugar tocó el micrófono y anunció el discurso de jubilación de Carmen. El salón se quedó en silencio, excepto por el raspar de sillas, mientras la gente se volteó hacia el pequeño escenario. Carmen subió los 3 escalones cuidadosamente, agarrando la barandilla, y tomó el micrófono con ambas manos. Se lanzó en comentarios preparados sobre su carrera maravillosa, sobre la gente increíble con la que había trabajado, sobre lo agradecida que estaba por 30 años en esta oficina. Comenzó a sazonar con chistes sobre la infancia de Diego, sobre cómo solía esconder vegetales en su servilleta, sobre las rarezas de Roberto como quedarse dormido durante cada película. La audiencia rió educadamente a las historias inofensivas. La confianza de Carmen creció con cada risita. Enderezó sus hombros, y su voz se hizo más fuerte mientras se dirigía hacia lo que sabía que venía. Carmen cambió su enfoque a historias sobre mí, y su tono se mantuvo ligero, pero ganó una ventaja que sus colegas no captaron completamente. Bromeó sobre cómo Diego se casó con alguien que gana salario de maestra, sobre cómo probablemente les daba a mis estudiantes las mismas lecciones insípidas que servía en la cena, sobre lo agradecida que estaba de que Diego encontrara a alguien a pesar de sus opciones limitadas. Continué sorbiendo mi ponche y charlando silenciosamente con Ana a mi lado, preguntando sobre su nuevo apartamento en el centro. La voz de Ana era suave cuando respondió, sus ojos en su madre en el micrófono. Los colegas de Carmen miraban entre nosotras, comenzando a notar que la nuera no estaba reaccionando a estas historias sobre sí misma. Los chistes siguieron llegando, y la voz de Carmen se hizo más fuerte mientras empujaba a través de su material preparado. Hizo bromas sobre mi cocina, sobre mi peso, sobre mi inteligencia, cada una aterrizando en el salón de manera diferente a como aterrizaban en las cenas familiares. Sin mi reacción, sin mi risa forzada o expresión herida, los chistes colgaban en el aire como algo podrido. Los colegas de Carmen se movieron en sus asientos, mirándose unos a otros con expresiones incómodas, mientras se daban cuenta de que estas no eran historias familiares cariñosas. Luisa, sentada cerca del frente, dejó de sonreír completamente y miró a su hermana con decepción visible. Una mujer que no reconocía se inclinó para susurrar algo a su esposo, ambos frunciendo el ceño. Carmen hizo un chiste sobre Sofía, probablemente obteniendo su aspecto del cartero, reciclando su material de la fiesta de cumpleaños para esta nueva audiencia. Varias personas jadearon en voz alta. Vi a Elena, quien reconocí como ex colega de Carmen por las fotos en el pasillo, retroceder físicamente en su asiento como si hubiera sido abofeteada. El salón se quedó completamente silencioso. No el silencio de anticipación antes de un remate, sino el silencio horrorizado después de algo imperdonable. Carmen parecía finalmente darse cuenta de que su audiencia no estaba con ella. Su sonrisa se congeló y sus ojos escanearon el salón, viendo confusión e incomodidad en lugar de la admiración que había esperado. Trató de recuperarse diciendo que todos eran demasiado sensibles estos días, que el humor está muriendo en este mundo políticamente correcto, que su familia sabía que solo estaba bromeando, pero el daño estaba hecho y se extendía por el salón como vino derramado. La observé escanear los rostros que la miraban de vuelta. La observé ver lo que yo había estado viendo en las cenas familiares por meses. Roberto estaba mirando su plato exactamente como lo hace en nuestra mesa, su cara roja. Luisa parecía querer subirse al escenario y arrastrar a su hermana. Lena tenía su mano sobre su boca. La coordinadora del lugar estaba junto a la pared luciendo profundamente incómoda. Carmen terminó su discurso rápidamente, tropezando con su final preparado sobre amor y apoyo familiar.
Las palabras sonaron huecas después de lo que todos acababan de presenciar, como si estuviera leyendo de un guión que ya no tenía sentido. El aplauso fue disperso y breve, algunas personas aplaudiendo por obligación antes de parar. Carmen regresó a su asiento con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba el micrófono. Diego apretó mi mano lo suficientemente fuerte como para doler casi, y podía sentir cómo se preparaba para lo que venía después. La coordinadora del lugar anunció que Diego Martínez ahora hablaría sobre su madre, su voz incierta como si no estuviera segura de que esto siguiera siendo buena idea. Diego caminó al micrófono con las tarjetas sobre las que había estado agonizando durante semanas, las que había reescrito 4 veces. Carmen se sentó más derecha en su mesa, claramente esperando que él redimiera el momento incómodo que había creado, que arreglara todo como siempre había hecho. Observé a mi esposo respirar en el micrófono, lo observé mirar a su madre, y lo observé hacer su elección sobre qué tipo de hombre quería ser. Diego fue al micrófono y lo ajustó ligeramente, sus manos firmes, a pesar de lo que sabía que estaba pasando dentro de él. Miró a la multitud de colegas y familia de Carmen, respiró, y comenzó a hablar sobre su madre siendo complicada. Algunas personas se rieron como si supieran exactamente lo que quería decir, reconociendo algo en su tono que no era exactamente celebración. Describió crecer en una casa donde ser gracioso era la única manera de obtener atención, donde hacer reír a la gente significaba que importabas, donde sentarse silenciosamente en la cena significaba que bien podrías no existir. La sonrisa de Carmen permaneció congelada en su rostro, pero observé sus ojos comenzar a escanear el salón como si estuviera tratando de averiguar hacia dónde iba esto. La voz de Diego permaneció calmada y uniforme mientras hablaba sobre aprender temprano que el humor en su casa no era sobre alegría, era sobre supervivencia y control. Cambió su peso y miró hacia sus tarjetas, luego de vuelta a la audiencia sin leer de ellas. Diego contó una historia sobre tener 12 años y fallar completamente en una presentación escolar sobre el sistema solar, olvidando sus líneas y quedándose congelado frente a la clase hasta que la maestra lo dejó sentarse. Llegó a casa sintiéndose terrible consigo mismo, ya temiendo tener que decirles a sus padres lo que había pasado. Carmen lo hizo el centro de la conversación de la cena, haciendo chistes sobre cómo Diego debía haber estado nervioso porque no nació para actuar como ella, sugiriendo que tal vez obtuvo su miedo escénico del lado de la familia de Roberto. Siguió incluso cuando Diego dejó de comer, convirtiendo su peor día en su mejor material. Mientras Ana miraba su plato y Roberto se aclaraba la garganta repetidamente, Diego dijo que esa fue la noche que aprendió que sus sentimientos no importaban tanto como la necesidad de su madre por una audiencia, que su dolor era solo materia prima para su siguiente rutina. El salón se quedó completamente silencioso y pude ver a la gente inclinándose hacia adelante en sus sillas, ya no escuchando educadamente, sino realmente oyendo lo que estaba diciendo. El rostro de Carmen había perdido todo su color y agarraba su servilleta con ambas manos como si estuviera tratando de aferrarse a algo sólido. Habló sobre observar el mismo patrón repetirse conmigo durante 10 años. Como cada reunión familiar se volvía una actuación donde su esposa era el remate y todos los demás eran forzados a ser la audiencia. Diego dijo que se avergonzaba de que le tomara tanto tiempo realmente detenerlo, que había hecho excusas sobre su sentido del humor siendo solo su personalidad, que me había pedido ser paciente en lugar de exigir que su madre cambiara. Su voz se hizo más baja, pero de alguna manera más poderosa, mientras admitía que había elegido proteger los sentimientos de su madre sobre proteger a su familia, y eso estaba mal. Las manos de Carmen estaban temblando ahora, y sus nudillos se habían puesto blancos de lo fuerte que estaba agarrando esa servilleta. Roberto se extendió hacia ella, pero ella no parecía notarlo. Solo miró directamente hacia Diego como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Gente alrededor del salón estaba asintiendo ligeramente, y vi a Lena limpiarse los ojos. Diego miró directamente a su madre y dijo que la amaba, pero no le gustaba cómo trataba a la gente, que amor y crueldad no deberían existir en el mismo espacio como lo hacían en nuestra familia. Dijo que la jubilación era una oportunidad para que ella descubriera quién era cuando no estaba actuando, cuando no tenía una audiencia que impresionar o gente que usar como accesorios en su rutina de comedia. Su voz era gentil pero firme cuando dijo que esperaba que eligiera construir relaciones reales, en lugar de tratar a todos como si existieran para hacerla sentir graciosa e importante. Diego dijo que quería que sus hijos conocieran a su abuela como alguien amable, no alguien de quien tenían que protegerse en fiestas de cumpleaños. Luego agradeció a todos por venir a celebrar su jubilación, y caminó de vuelta a su asiento junto a mí, sin esperar aplausos. Tomé su mano y la apreté fuerte, sintiéndolo temblar ligeramente ahora que el discurso había terminado. El salón estalló en aplauso genuino, que no era nada como las palmas dispersas después del discurso de Carmen. La gente estaba aplaudiendo fuerte y largo, algunos poniéndose de pie, claramente conmovidos por lo que Diego había dicho. Carmen se sentó congelada en la mesa principal, como si alguien la hubiera convertido en piedra. Su fiesta de jubilación completamente destruida de lo que había imaginado que sería. Se había imaginado a todos riéndose de sus chistes y a Diego dando un discurso dulce sobre qué madre maravillosa era. Tal vez algunas lágrimas de alegría y gratitud. En lugar de eso, estaba sentada frente a 100 personas que acababan de escuchar a su hijo explicar exactamente qué tan cruel había sido durante años. Roberto alcanzó su mano otra vez, y esta vez, ella la arrancó, mirando directamente hacia la nada. Mientras su celebración cuidadosamente planeada se desmoronaba a su alrededor, la gente comenzó a venir hacia nosotros en lugar de ir a felicitar a Carmen. Le dijeron a Diego que fue valiente por hablar honestamente. Me preguntaron silenciosamente si estaba bien.
Dijeron cosas como que siempre se habían preguntado sobre las historias familiares de Carmen. Lena se acercó luciendo molesta y se disculpó por no ver lo que realmente estaba pasando, diciendo que siempre pensó que Carmen exageraba sus historias familiares para efecto en el trabajo. Dijo que si hubiera sabido que Carmen era realmente tan cruel en casa, habría dicho algo antes. Le dije que apreciaba que dijera algo ahora, y se veía genuinamente angustiada, como si estuviera repensando cada conversación que había tenido con Carmen. Más personas se acercaron con sentimientos similares, creando una pequeña multitud alrededor de Diego y yo, mientras Carmen se sentaba sola en la mesa principal. La coordinadora del lugar se veía incómoda, y siguió revisando su reloj como si esperara que la gente comenzara a irse pronto. Carmen de repente se levantó y caminó rápidamente hacia el baño, sus tacones haciendo clic fuerte contra el piso en el silencio incómodo que dejó atrás. Estuvo ausente por 20 minutos mientras la fiesta continuaba de esta manera extraña y apagada, gente comiendo pastel y hablando en voces bajas. Cuando finalmente regresó, su maquillaje estaba arreglado y perfecto otra vez, pero sus ojos estaban rojos y ligeramente hinchados. Se movió a través del resto de la fiesta como un fantasma pasando por movimientos, aceptando felicitaciones por su jubilación con cortesía mecánica que no tenía nada de su energía usual. La gente decía algo lindo sobre sus años de servicio, y ella decía gracias con esta voz plana. Luego se alejaban incómodamente. La energía había cambiado completamente de celebración a algo incómodo y triste, y la gente comenzó a irse antes de lo que se suponía que terminara la fiesta. Luisa acorraló a Carmen cerca del área de abrigos, y estaba lo suficientemente cerca para escuchar su conversación. Luisa dijo que ese discurso fue una llamada de atención, que su madre también había usado el humor como arma, y Carmen había jurado que sería diferente con sus propios hijos. La voz de Carmen se puso aguda cuando respondió bruscamente que Luisa no entendía, que todos eran demasiado sensibles estos días, que Diego la había humillado en su propia fiesta de jubilación frente a todos con los que trabajaba. Luisa dijo que Diego dijo la verdad, y tal vez ese era el problema real, que Carmen no podía manejar escuchar retroalimentación honesta sobre su comportamiento. Carmen dijo que Luisa estaba tomando el lado de Diego como todos los demás, que su propia hermana debería apoyarla en lugar de atacar. Luisa dijo que apoyarla significaría decirle la verdad, que era que había sido cruel durante años, y finalmente fue llamada a cuentas. Ambas se quedaron calladas cuando notaron que estaba parada cerca, y Luisa me dio una pequeña sonrisa triste antes de alejarse. Roberto nos acompañó a nuestro auto mientras nos íbamos, y le dijo a Diego que dijo lo que necesitaba ser dicho. Su voz estaba temblorosa cuando admitió que había sido un cobarde durante años, dejando que Carmen lastimara a la gente porque confrontarla era demasiado difícil, y no quería lidiar con su ira. Roberto dijo que las cosas necesitaban cambiar, e iba a insistir en ello, aunque la manera en que su voz vaciló hizo que sonara como si no estuviera seguro de que realmente lo haría. Diego le agradeció y dijo que esperaba que todos pudieran construir algo más saludable, pero pude decir que era escéptico sobre si su papá realmente se enfrentaría a Carmen cuando importara. Roberto abrazó a Diego fuerte y palmeó mi hombro torpemente antes de regresar adentro para lidiar con su esposa. Esa noche, Diego y yo nos acostamos en la cama procesando todo lo que había pasado. Lloró por finalmente enfrentarse a su madre públicamente, grandes lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras lo sostenía. Se preocupaba de haber ido demasiado lejos, de haber arruinado su fiesta de jubilación, que nunca lo perdonaría, y había destruido su relación permanentemente. Todo su cuerpo tembló mientras hablaba sobre sentirse culpable, aunque sabía que había dicho la verdad. Lo abracé fuerte, y le recordé que había hablado con amabilidad, que cada palabra que dijo era verdadera y necesaria, que la reacción de Carmen era su responsabilidad, y no su carga que cargar. Le dije que había hecho lo correcto protegiendo a nuestra familia, aunque fuera difícil, que Sofía merecía crecer sin ver a su abuela destrozar a su madre en cada reunión. Diego asintió contra mi hombro, y eventualmente su respiración se calmó. Pero pude decir que estaría procesando esto por mucho tiempo. Las siguientes 3 semanas pasaron en silencio completo de la dirección de Carmen. Diego tomó su teléfono 2 veces para llamarla, miró su información de contacto, luego lo dejó sin marcar. La tercera vez que realmente presionó llamar, fue directo al buzón de voz, y dejó un mensaje corto preguntando si estaba bien. No devolvió la llamada. Roberto mandó un texto el segundo martes diciendo que Carmen estaba humillada y furiosa, que apenas había salido de su habitación desde la fiesta de jubilación. Dijo que seguía diciéndole a cualquiera que escuchara que toda su familia la había traicionado, que Diego había arruinado el día más importante de su vida profesional. Diego leyó el mensaje en voz alta mientras nos sentamos en nuestra mesa de cocina, su voz plana y cansada. Le dije que los sentimientos de su madre eran su responsabilidad, que decir la verdad no era traición. Asintió, pero pude ver la culpa comiéndoselo de todos modos, la manera en que seguía revisando su teléfono, esperando que ella se comunicara. Ana llamó un jueves en la noche mientras calificaba papeles, y Diego estaba bañando a Sofía. Dijo que estaba orgullosa de Diego por finalmente enfrentarse a su madre, pero preocupada por el Día de Acción de Gracias que venía en unos meses. Su voz se puso tensa cuando preguntó si estábamos preparados para que Carmen duplicara su comportamiento cruel o hiciera el papel de víctima en cada reunión de ahora en adelante. Le dije que estábamos estableciendo límites de cualquier manera, que Diego y yo ya habíamos acordado que nos iríamos de cualquier evento familiar donde Carmen hiciera chistes a mi costa. Ana se quedó callada por un momento, luego dijo que haría lo mismo, que había terminado de ver a su madre lastimar gente y pretender que estaba bien. Hablamos por otros 20 minutos sobre cómo podrían cambiar las dinámicas familiares, si Roberto realmente haría cumplir algún límite, si Carmen era siquiera capaz de cambio real.
Ana admitió que había pasado toda su infancia caminando sobre cáscaras de huevo, alrededor de los humores de su madre, siempre tratando de ser lo suficientemente perfecta para no convertirse en el remate. Le agradecí por apoyarnos, y acordamos comunicarnos regularmente mientras se acercaban las fiestas. 4 semanas después de la fiesta de jubilación, el teléfono de Diego sonó mientras veíamos una película, y el nombre de Carmen se iluminó en la pantalla. Pausó el programa y contestó, todo su cuerpo tenso. Escuché su lado de la conversación, viendo su rostro pasar por sorpresa, precaución, y algo que parecía esperanza. Carmen estaba preguntando si podrían encontrarse para un café, solo ellos dos, para hablar sobre lo que había pasado. Diego me miró y asentí, sabiendo que esta conversación necesitaba suceder. Le dijo a su madre que se encontraría con ella, pero que yo era su prioridad, que si quería alguna relación con él en el futuro, necesitaba respetar a su esposa. Hubo una larga pausa donde pude escuchar la voz ahogada de Carmen a través del teléfono, más pequeña y temblorosa de lo que la había escuchado jamás. Diego dijo, está bien, y establecieron un tiempo para el sábado por la mañana en una cafetería cerca de la casa de sus padres. Cuando colgó, me miró con incertidumbre escrita en todo su rostro. Dijo que Carmen afirmaba que quería hablar sobre cómo avanzar, que su voz sonaba diferente, casi asustada. Le dije que fuera y escuchara, pero que mantuviera firmes nuestros límites, que sentir pena por ella no podía significar aceptar más crueldad. El sábado por la mañana, Diego salió para la cafetería a las 9 y no regresó a casa hasta casi el mediodía. Pasé esas horas tratando de concentrarme en cualquier otra cosa, jugando con Sofía en el patio, empezando la lavandería, revisando mi teléfono cada 10 minutos. Cuando Diego finalmente pasó por la puerta, se veía completamente agotado, sus hombros caídos y sus ojos rojos. Se dejó caer en el sofá y me dijo que Carmen había llorado durante la mayor parte de su conversación, diciendo que no se daba cuenta de cuánto había lastimado a la gente durante los años. Afirmaba que pensaba que todos entendían que era solo su personalidad, solo su manera de ser graciosa, que nunca quiso daño real. Diego dijo que le preguntó directamente si se había disculpado conmigo, y se quedó en silencio por mucho tiempo antes de decir que no sabía si podía hacer eso todavía, que se sentía demasiado grande. Su voz se quebró cuando repitió esa parte. La admisión de que su madre todavía no podía tomar responsabilidad completa, incluso después de todo. Dijo que siguió diciendo que lo sentía, pero luego lo calificaba, explicando por qué hacía las cosas, poniendo excusas sobre su propia infancia difícil. Diego le dijo que las razones no eran lo mismo que la justificación, que entender de dónde viene el comportamiento no lo hace aceptable. Ella le preguntó qué quería de ella, y él dijo, respeto básico por su familia, no más chistes a costa de nadie, relaciones reales en lugar de actuaciones. Carmen dijo que lo intentaría, pero Diego dijo que su intento sonaba más como tal vez que como un compromiso. Me senté junto a Diego y tomé su mano, diciéndole que no necesitaba las disculpas de Carmen para avanzar con mi propia paz. Ya había encontrado eso a través de mis límites, a través de negarme a participar en sus juegos crueles. Lo que necesitaba era que las reuniones familiares fueran espacios seguros para Sofía y cualquier futuro hijo que pudiéramos tener, lugares donde Carmen dejara de actuar crueldad como entretenimiento. Diego apretó mi mano y dijo que Carmen había afirmado que trataría de ser mejor, pero su intento siempre había sido temporal antes, durando tal vez una reunión antes de volver a los viejos patrones. Nos sentamos ahí juntos procesando la conversación, ambos queriendo creer que realmente podría cambiar, pero ninguno confiando completamente en ello. Diego dijo que le dijo a su madre que nuestros límites eran permanentes, que saldríamos de cualquier evento donde cruzara líneas, y ella había asentido, pero se veía aterrorizada ante la perspectiva de realmente perder acceso a nosotros. Le dije a Diego que el miedo podría ser lo que finalmente creara cambio real, que Carmen nunca había enfrentado consecuencias reales antes. Ahora, el día de Acción de Gracias llegó con todos nosotros nerviosos sobre lo que pasaría. Carmen insistió en ser anfitriona como siempre lo hacía, y manejamos a su casa con un plan de salida ya discutido. Diego tenía sus llaves en el bolsillo, listo para irse a la primera señal de crueldad. Entramos esperando lo peor, pero encontramos a Carmen callada, hasta el punto de ser casi mansa. Nos saludó silenciosamente, abrazó a Diego cuidadosamente, y me dijo, hola sin chistes o comentarios cargados. Toda la tarde se sintió extraña de una manera completamente diferente a antes. Sin su energía de actuación usual, cada conversación se sentía torpe y forzada. Roberto siguió mirando entre Carmen y el resto de nosotros, como si estuviera esperando que algo explotara. Ana llegó con tensión visible en sus hombros, que solo se relajó ligeramente cuando vio que Carmen no estaba en modo de ataque. Nos sentamos a comer, y Carmen hizo conversación normal sobre la comida, el clima, preguntándole a Sofía sobre la escuela, sin comentarios cortantes sobre mi crianza o enseñanza. La ausencia de su rutina cómica dejó este vacío extraño donde nadie sabía bien cómo interactuar. Todos estábamos tan acostumbrados a manejar la crueldad de Carmen que su normalidad repentina se sentía como su propio tipo de trampa, como si estuviéramos esperando que cayera el otro zapato. Sofía también notó el cambio y preguntó por qué la abuela estaba tan callada hoy, su pequeña voz cortando a través de la conversación incómoda de la cena. Carmen escuchó, y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se levantó de la mesa abruptamente y caminó hacia la cocina, una mano cubriendo su boca. Roberto la siguió, y pudimos escuchar sus voces ahogadas a través de la puerta, la voz de Carmen quebrándose en sollozos, y el murmullo bajo de Roberto tratando de calmarla. Diego, Ana y yo nos quedamos congelados en la mesa, mientras Sofía se veía confundida sobre lo que había hecho mal.
Le dije suavemente a Sofía que la abuela solo estaba teniendo grandes sentimientos y no era su culpa. Después de varios minutos largos, Carmen y Roberto regresaron a la mesa, los ojos de Carmen rojos y su maquillaje corrido. Se sentó y me miró directamente, su voz temblando cuando dijo que lo sentía por el chiste que hizo en la fiesta de cumpleaños de Sofía sobre el cartero. Dijo que fue cruel y no debería haberlo hecho, que había estado pensando en ello constantemente desde la fiesta de jubilación. La mesa se quedó completamente silenciosa y sentí la mano de Diego encontrar la mía debajo de la mesa. Acepté las disculpas de Carmen, pero no fingí que todo estaba arreglado de repente entre nosotras. Le agradecí por reconocer que su chiste había lastimado a nuestra familia, que era inapropiado decirlo frente a niños y sus padres. El resto de la cena continuó de esta manera forzada pero pacífica, todos navegando cuidadosamente la conversación sin las minas terrestres usuales. Cuando nos preparamos para irnos, Carmen abrazó a Diego fuerte y se aferró más tiempo del usual, diciéndole que estaba tratando de ser mejor. Diego dijo que sabía y que intentar era todo lo que pedía, pero pude ver el escepticismo en sus ojos sobre cuánto tiempo esto realmente duraría. Manejamos a casa en silencio por los primeros minutos, antes de que Diego dijera que su madre se veía genuinamente sacudida, que tal vez la humillación pública en su fiesta de jubilación finalmente había roto su negación. Dije, espero que sí, pero tendríamos que ver si el cambio se mantiene más allá de una fiesta. La planificación de Navidad comenzó a principios de diciembre, y se volvió esta extraña negociación en lugar de los anuncios usuales de Carmen. Llamó a Diego y preguntó con qué nos sentiríamos cómodos. En lugar de solo decirnos cuándo y dónde aparecer, sugirió tener una reunión más pequeña en casa de la hermana de Roberto, Paula, en lugar de su típica gran producción en su propia casa. Diego estaba tan sorprendido por su pregunta que realmente puso el teléfono en altavoz para que pudiera escuchar. La voz de Carmen sonaba incierta, casi tímida, mientras listaba opciones y pedía nuestra opinión. El cambio en su enfoque era obvio, pero también se sentía performativo de manera diferente, como si estuviera interpretando el papel de persona reformada en lugar de realmente serlo. Diego le dijo que la casa de Paula sonaba bien y preguntó si estaba segura de que no quería ser anfitriona. Carmen dijo que pensaba que un cambio de ubicación podría ser bueno para todos, que tal vez terreno neutral ayudaría. Después de que colgaron, Diego me miró y dijo que no podía decir si su madre realmente estaba intentando o solo actuando un personaje diferente. Ahora, el día de Navidad en casa de Paula resultó sorprendentemente pacífico. Carmen logró pasar todo el día sin un solo chiste cruel, aunque podías ver qué incómoda estaba sin su rutina usual. Seguía empezando a decir algo, luego deteniéndose y redirigiendo a temas más seguros. Elogió mi suéter y realmente sonó genuina al respecto, diciéndome que el color se veía muy bien. Preguntó sobre mis estudiantes con lo que parecía interés real, queriendo saber qué grados enseñaba y qué materias disfrutaba más. Jugó con Sofía en el piso, construyendo bloques, y no hizo comentarios cortantes sobre mi crianza o el comportamiento de Sofía. Verla era como ver a alguien tratar de hablar un nuevo idioma mal, pero sinceramente tropezando a través de interacciones sin su escudo cómico practicado. Roberto se veía más relajado de lo que lo había visto en años, realmente sonriendo y bromeando sin la tensión constante de esperar que Carmen dijera algo horrible. Ana me llevó aparte en la cocina y susurró que no podía creer lo que estaba viendo, que este era el tiempo más largo que había visto a su madre pasar sin ser cruel con alguien. Le dije que estaba cautelosamente optimista, pero aún esperando ver si Carmen podía mantener esto más allá de las fiestas, cuando la presión familiar no fuera tan intensa. Después de que se abrieron los regalos y Sofía se había quedado dormida en el sofá, rodeada de papel de regalo, Carmen tocó mi brazo y preguntó si podíamos hablar en privado. La seguí por el pasillo al estudio de Paula, un pequeño cuarto lleno de estanterías que olía a papel viejo y café. Carmen cerró la puerta y se quedó ahí por un momento, sus manos retorciéndose juntas de una manera que nunca había visto antes. Comenzó a hablar sobre el discurso de Diego en su fiesta de jubilación, cómo había repetido sus palabras en su cabeza cada día desde entonces. Su voz se calmó cuando dijo que no se había dado cuenta de cuánto daño había hecho durante los años, que escucharlo expuesto tan claramente frente a toda esa gente la había forzado a mirar realmente su comportamiento en lugar de desecharlo. Se sentó pesadamente en la silla del escritorio de Paula, y su voz se quebró cuando admitió que no sabía cómo estar en un cuarto sin actuar, que ser graciosa era como obtenía atención de su propia madre crítica, quien nunca pensó que nada de lo que Carmen hacía era lo suficientemente bueno. Se limpió los ojos y dijo que había pasado toda su vida tratando de ser entretenida, porque al menos eso la hacía notada, incluso si la atención venía de lastimar a otras personas. Me senté frente a ella y le dije que apreciaba que compartiera eso, pero su infancia no excusaba lastimarme durante 10 años. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, y Carmen me miró con ojos rojos. Expliqué que Sofía estaba observando cómo los adultos se trataban entre sí, aprendiendo qué es aceptable en las relaciones, y no la dejaría crecer pensando que la crueldad era amor solo porque alguien lo llamara humor. Le dije a Carmen que sus razones para ser mala podían tener sentido para ella, pero no borraban el daño ni lo hacían bien. Carmen asintió lentamente y dijo que entendía, que quería ser mejor abuela de lo que fue suegra. Dijo que había estado pensando mucho en Sofía, sobre cómo no quería que su nieta la recordara como la señora mala que hacía a todos sentir incómodos en las cenas familiares. La conversación no arregló todo entre nosotras, pero fue la primera plática real que Carmen y yo tuvimos sin una audiencia para la que estuviera actuando.
Preguntó si podríamos tratar de tomar café a veces, solo nosotras dos, para construir algo real en lugar de su acto usual. Acepté intentarlo, aunque mantuve mi voz cuidadosa y le dije que estaba cautelosamente optimista, pero consciente de que la gente no cambia de la noche a la mañana, especialmente a su edad. Carmen dijo que sabía que tomaría tiempo, que probablemente metería la pata mucho en el camino, pero quería al menos intentar. Regresamos a la sala donde Diego estaba limpiando papel de regalo y nos dimos un pequeño asentimiento que reconocía que algo había cambiado, aunque no estábamos seguras de qué significaba aún. Enero trajo una ola de frío que mantuvo a todos adentro, y vimos a Carmen y Roberto solo 2 veces ese mes. Ambas visitas breves que salieron bien. Carmen parecía estar dándonos espacio, apareciendo para un almuerzo rápido un fin de semana y pasando otra vez para dejar algunos libros para Sofía. Diego mencionó que su papá había dicho algo sobre Carmen viendo a una terapeuta, aunque Carmen no lo había confirmado y no preguntamos. La distancia se sentía saludable en lugar de hostil, como si todos estuviéramos recuperando el aliento después de meses de tensión. Me encontré sin temer el contacto familiar por primera vez en años, aunque me mantuve alerta por señales de que Carmen estuviera volviendo a los viejos patrones. En febrero, Carmen llamó y nos invitó a cenar, realmente preguntando qué me gustaría que preparara en lugar de anunciar su menú. Estaba tan sorprendida que tuve que pedirle que repitiera la pregunta. Preparó comidas que había mencionado que me gustaban durante los años, cosas que probablemente me había escuchado hablar, pero nunca se había molestado en recordar antes. Puso la mesa sin fanfarria. Ninguna gran producción o actuación sobre qué tan duro había trabajado. La noche estuvo llena de conversación familiar normal sobre el trabajo de Diego y la escuela de Sofía y el último proyecto de Roberto en el garaje. Hubo un momento donde vi a Carmen empezar a hacer un chiste a mi costa, su boca abriéndose con ese brillo malvado familiar en sus ojos, pero se controló a mitad de respiración y redirigió a una historia inofensiva sobre el gato de su vecino en su lugar. El cambio pasó tan rápido que casi me lo perdí, pero Diego apretó mi mano debajo de la mesa y supe que él también lo había visto. Después de la cena, Carmen preguntó si quería ver algunas fotos viejas mientras Diego ayudaba a Roberto con algo en el garaje. Sacó álbumes de su infancia, señalando foto tras foto donde su propia madre estaba con una expresión crítica, labios apretados y brazos cruzados. Carmen habló sobre nunca sentirse lo suficientemente buena, siempre actuando por migajas de aprobación que nunca llegaban. Dijo que volverse la graciosa era supervivencia, que al menos hacer reír a la gente le daba algún tipo de atención, incluso si no era el amor que realmente quería. Vi el patrón generacional claramente mientras hojeaba páginas de reuniones familiares donde todos se veían tensos e infelices. Aunque no excusaba su comportamiento hacia mí, explicaba la desesperación detrás, la necesidad de ser el centro de atención porque la invisibilidad significaba inutilidad en su familia. El cumpleaños de Diego en marzo se volvió una prueba de la nueva dinámica familiar, y Carmen pasó manteniendo todo simple y amable. Le dio regalos pensativos que mostraron que realmente había escuchado lo que le gustaba, hizo su comida favorita sin comentarios sobre mi cocina, o cómo probablemente no podía hacerla tan bien como ella. Contó historias sobre su infancia que eran genuinamente cálidas, hablando sobre la vez que construyó una casa del árbol que inmediatamente se desplomó, y qué orgullosa había estado de él por intentar. Roberto visiblemente se relajó mientras la noche transcurrió sin incidentes, sus hombros cayendo de su posición tensa usual, y su risa viniendo más fácil. Cuando nos fuimos, Carmen abrazó a Diego fuerte, y le dijo que estaba orgullosa del hombre en que se había convertido. Y vi lágrimas en sus ojos mientras caminamos al auto. Ana me llevó aparte en la cocina mientras Carmen estaba cortando el pastel de cumpleaños, y dijo que estaba impactada por el cambio en su madre. Mantuvo su voz baja, y me dijo que su madre nunca había sostenido este tipo de cambio de comportamiento antes, que usualmente las promesas de Carmen de ser mejor duraban tal vez una semana antes de volver a sus viejos patrones. Ana se preocupaba de que fuera temporal, que Carmen eventualmente se volvería cómoda otra vez y regresaría a la crueldad disfrazada de humor. Compartí su preocupación, pero le dije que lo manejaríamos si eso pasaba, que nuestros límites eran permanentes, incluso si el cambio de Carmen no lo era. Ana asintió y dijo que estaba siguiendo nuestro liderazgo, que también comenzaría a dejar reuniones si Carmen se volvía cruel otra vez. En abril, Carmen tuvo su primer desliz en una cena familiar cuando hizo un chiste sobre mi peso que cayó en silencio repentino. Todos se congelaron con tenedores a mitad de camino a sus bocas, y sentí a Diego tensarse a mi lado, pero antes de que alguien pudiera decir algo, Carmen se controló y su rostro se desplomó. Se disculpó sin que la incitaran, su voz temblando mientras decía que lo sentía, y no debería haber dicho eso. Se veía genuinamente angustiada por volver a caer en viejos patrones, sus manos temblando mientras dejaba su servilleta. El incidente fue incómodo, e hizo que todos estuvieran callados por unos minutos. Pero su remordimiento auténtico se sintió diferente de sus respuestas despectivas anteriores, donde solo diría que estaba bromeando, y todos eran demasiado sensibles. Esa noche, Diego y yo nos acostamos en la cama discutiendo si el cambio de Carmen era real o sostenible. Dijo que quería creer que realmente estaba intentando, pero 10 años de su comportamiento lo hacían escéptico de que esto duraría. Estuve de acuerdo en que estaba intentando, pero podría siempre luchar con sus patrones por defecto, que el instinto de hacer chistes crueles probablemente estaba demasiado arraigado para desaparecer completamente. Decidimos que nuestros límites permanecerían sin importar qué, que continuaríamos dejando situaciones donde fuera cruel, pero estábamos dispuestos a seguir dándole oportunidades mientras realmente estuviera trabajando en sí misma. Diego dijo que nunca esperó ver a su madre realmente tratar de cambiar, y aunque no era perfecta, el esfuerzo mismo significaba algo.
Mayo llegó con flores de primavera y el sexto cumpleaños de Sofía, acercándose rápido. Carmen llamó a Diego 3 semanas antes de la fiesta y preguntó si podía venir. Su voz cuidadosa y callada como si estuviera caminando sobre vidrio. Quería saber qué tipo de comportamiento esperábamos de ella, qué reglas teníamos sobre cómo debería actuar alrededor de los niños. Diego la puso en altavoz para que pudiera escuchar, y sentí algo cambiar en mi pecho al escucharla pedir permiso, en lugar de solo anunciar que estaría ahí. Le dijimos que la fiesta era en un parque local, que habría otros niños y padres, que cualquier comentario sobre apariencia o habilidad o parecido familiar estaba completamente fuera de límites. Carmen dijo que entendía y prometió ser respetuosa. Luego preguntó qué quería Sofía para su cumpleaños, para poder traer algo apropiado. La conversación duró tal vez 5 minutos, pero se sintió enorme en su normalidad, como si estuviéramos construyendo algo nuevo desde cero. La mañana de la fiesta, Carmen y Roberto llegaron temprano con un regalo envuelto y un plato de galletas que habían hecho juntos. Carmen abrazó a Sofía gentilmente y le dijo, «Feliz cumpleaños», sin chistes o comentarios sobre qué tan rápido estaba creciendo o a quién se parecía. Nos ayudó a poner mesas y colgar decoraciones, charlando normalmente con otros padres que llegaron, presentándose como la abuela de Sofía sin actuación o necesidad de atención. Durante la fiesta, observé a Carmen jugar juegos simples con los niños, ayudar a servir pastel, limpiar derrames, todo mientras era amable y presente sin un solo comentario cortante. Elogió las habilidades organizacionales de otra mamá, se rió genuinamente de los chistes tontos de los niños, y se sentó silenciosamente cuando no era necesaria, en lugar de exigir ser el centro de todo. Cuando Sofía abrió el regalo de Carmen y encontró un libro hermoso sobre niñas valientes, a través de la historia, Carmen solo sonrió y dijo que esperaba que Sofía lo disfrutara. Ningún comentario sobre mi crianza o chistes sobre si Sofía podía leer a su nivel. Toda la tarde pasó sin incidentes, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo, esperando que Carmen volviera a sus viejos patrones. Después de que los otros invitados se fueron y estábamos empacando las decoraciones restantes, Carmen se acercó a mí cerca del auto donde estaba cargando cajas. Me agradeció por dejarla estar ahí, su voz temblando ligeramente mientras hablaba. Dijo que sabía que casi perdió acceso a su nieta a través de su propio comportamiento, que ver a otros abuelos interactuar normalmente con sus nietos en la fiesta le mostró lo que se había estado perdiendo. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas mientras hablaba sobre cuánto amaba a Sofía, cómo no quería dañar su relación de la manera que había dañado la nuestra durante los últimos 10 años. Admitió que había tenido miedo de venir hoy, preocupada de que metería la pata y diría algo cruel por hábito, que había practicado frases amables en el espejo toda la semana. Le dije que si tenía una relación con Sofía dependía completamente de sus elecciones en el futuro, que Sofía merecía una abuela que la construyera en lugar de derribar gente por risas. Carmen asintió y se limpió los ojos, diciendo que estaba tratando tan duro de ser diferente, que su terapeuta la había ayudado a ver cómo su necesidad de atención había envenenado todo lo bueno en su vida. Roberto se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Carmen, diciéndonos que estaba orgulloso de cómo se había manejado hoy, que esta era la mujer que había casado hace 40 años finalmente regresando. Nos despedimos con abrazos cuidadosos, y me sentí cautelosamente esperanzada de que tal vez el cambio de Carmen era lo suficientemente real para durar. El verano trajo cenas familiares regulares en la casa de Carmen y Roberto, usualmente una vez cada 2 semanas, y fueron mayormente pacíficas de una manera que se sintió extraña después de tantos años de tensión. Carmen ocasionalmente se deslizaría a viejos patrones, empezando a hacer un chiste sobre mi cocina o los ingresos de Diego, pero se controlaba más rápido cada vez y redirigía a algo amable en su lugar. En una cena, empezó a decir algo sobre mi atuendo pareciendo que había comprado en una tienda de segunda mano. Luego se detuvo a mitad de oración y dijo que en realidad le gustaba el color en mí y preguntó dónde lo había comprado. La interrupción fue torpe, pero mostró que estaba luchando activamente contra sus comportamientos por defecto, en lugar de solo dejarlos volar. Roberto había empezado a darle señales privadas a Carmen cuando estaba siendo cruel, un sistema que habían elaborado en terapia donde se aclaraba la garganta 2 veces si cruzaba una línea. Lo noté hacerlo. Una vez cuando Carmen hizo un comentario sobre el cabello desordenado de Sofía, y Carmen inmediatamente se disculpó y ayudó a Sofía a ponerse el cabello en una cola más ordenada, sin más comentarios. El cambio no era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero fue sostenido lo suficiente durante múltiples meses para sentirse real en lugar de temporal. Diego y yo lo discutíamos después de cada cena, analizando si Carmen era genuinamente diferente o solo actuando un nuevo papel, y no podíamos decidir completamente, pero estuvimos de acuerdo en que el esfuerzo mismo importaba. Julio llegó con calor espeso, y las noticias que Diego y yo habíamos mantenido calladas por unas semanas. Invitamos a Carmen y Roberto a cenar en nuestra casa, y les dijimos durante el postre que estaba embarazada de nuestro segundo hijo, debido a principios de primavera. El rostro de Carmen se iluminó con alegría pura. Ningún chiste sobre mi fertilidad, o la virilidad de Diego, o si podíamos permitirnos otro niño con nuestros salarios. Se levantó y nos abrazó a ambos fuerte, diciendo que estaba agradecida de que se le confiara otro nieto, que sabía que tenía que ganar esa confianza a través de su comportamiento cada día. Roberto brilló y palmó el hombro de Diego. Luego sugirió celebrar con una cena agradable el fin de semana en el lugar italiano del centro. Carmen preguntó cómo me sentía, si necesitaba algo, si Sofía ya sabía, y cómo estaba manejando las noticias. Las preguntas eran normales y amables, del tipo que cualquier suegra podría hacer, y me di cuenta de qué hambrienta había estado de decencia básica de ella todos estos años.
Pasamos el resto de la noche hablando sobre nombres de bebé y colores del cuarto, y cómo preparar a Sofía para ser hermana mayor, y Carmen contribuyó ideas sin chistes malvados o comentarios cortantes sobre nuestras elecciones. La cena de celebración ese fin de semana fue en un restaurante agradable con manteles blancos y velas en cada mesa. Carmen se había vestido elegante y parecía nerviosa, jugueteando con su servilleta mientras ordenamos bebidas y aperitivos. Después de que llegó la comida, Roberto tocó su copa y dijo que Carmen quería hacer un brindis, y sentí mis hombros tensarse automáticamente, esperando cualquier chiste que hubiera preparado. Pero Carmen se levantó, y su brindis fue genuinamente cálido y gracioso sin crueldad, hablando sobre qué emocionada estaba de que Sofía fuera hermana mayor, y qué orgullosa estaba de Diego y yo por construir una familia tan amorosa. Hizo un chiste gentil sobre cómo Roberto había sido un cambiador de pañales sin esperanza cuando Diego nació, pero estaba segura de que había mejorado con la edad, y todos rieron porque en realidad era gracioso en lugar de malvado. Carmen dijo que estaba aprendiendo que era posible obtener atención a través de amabilidad en lugar de maldad, que hacer que la gente se sintiera bien era mejor que hacerlos reír nerviosamente mientras sufrían por dentro. Su voz se quebró un poco mientras terminaba diciendo que estaba agradecida de que siguiéramos dándole oportunidades de ser mejor, que no merecía nuestra paciencia, pero estaba tratando de ganarla cada día. El brindis recibió aplauso emocional de nuestra mesa e incluso de algunas mesas cercanas que habían estado escuchando, y Carmen se sentó viéndose aliviada y feliz de una manera que nunca había visto antes. Agosto trajo unas vacaciones familiares a una casa en el lago que Carmen y Roberto rentaron por una semana completa, invitándonos a quedarnos con ellos en la casa grande con múltiples habitaciones y un muelle. Diego y yo discutimos si estábamos listos para tanto tiempo juntos, si Carmen podía mantener su nuevo comportamiento por 7 días seguidos, pero decidimos intentarlo y establecer límites claros sobre irnos si las cosas se ponían mal. La semana juntos probó la paciencia de todos de las maneras normales en que las familias se molestan entre sí en espacios cerrados, pero mayormente fue bien. Carmen cayó en viejos patrones unas veces haciendo un comentario sobre cuánta comida estaba comiendo ahora que estaba embarazada, pero se controló en segundos y se disculpó genuinamente. Diría algo como que no lo decía de esa manera, que el embarazo hacía que la gente tuviera hambre, y debería saber mejor que comentar sobre la comida de alguien. Roberto le daría la señal ocasionalmente, y se corregiría rápido, mostrando que se estaba monitoreando activamente, en lugar de solo dejar que cualquier cosa que viniera a la mente saliera de su boca. Diego y yo mantuvimos nuestros límites, tomando caminatas solos cuando necesitábamos espacio, poniendo a Sofía a dormir nosotros mismos sin la interferencia de Carmen. Pero también reconocimos el esfuerzo genuino que Carmen estaba haciendo para ser amable y respetuosa. Una noche cerca del final de la semana, Carmen y yo terminamos sentadas en el muelle mientras Sofía jugaba en el agua poco profunda cerca de la orilla, y Diego y Roberto asaban la cena en la casa. El sol se estaba poniendo naranja y rosa a través del lago, y Carmen estuvo callada por mucho tiempo antes de hablar. Me agradeció por no renunciar a ella completamente después de la fiesta de jubilación, por darle oportunidades de probar que podía cambiar en lugar de solo cortarla para siempre. Carmen admitió que había estado asustada después de esa noche, verdaderamente asustada de una manera que nunca había sentido antes, que el silencio de todos en la fiesta la forzó a mirar realmente su comportamiento, en lugar de culpar a otros por ser demasiado sensibles. Dijo que había ido a casa esa noche y no pudo dormir por días, repitiendo cada chiste cruel que había hecho durante los años, y finalmente viéndolos por lo que eran, en lugar de lo que había pretendido que fueran. Le dije que la responsabilidad era necesaria, que el cambio solo pasaba porque había enfrentado consecuencias reales por sus acciones, que si solo hubiéramos seguido absorbiendo su crueldad, nada se habría movido. Carmen asintió y observó a Sofía chapotear en el agua, diciendo que deseaba poder regresar y ser amable desde el principio, que había desperdiciado tantos años siendo cruel cuando podría haber tenido relaciones reales en su lugar. Carmen siguió hablando, su voz suave y honesta, de una manera que nunca había escuchado de ella antes. Dijo que había estado trabajando con su terapeuta sobre por qué necesitaba ser el centro de atención tan desesperadamente, por qué había construido toda su identidad alrededor de ser graciosa a costa de otros, en lugar de solo ser amable. Su terapeuta la había ayudado a ver que la conexión real venía de ser abierta y amable, no de hacer que la gente riera nerviosamente mientras sufrían por dentro. Carmen habló sobre su propia madre, quien había sido fría y crítica, como la única vez que obtenía atención de niña era cuando hacía reír a la gente, incluso si las risas venían de ser malas sobre otros. Había aprendido temprano que ser cruel y graciosa era mejor que ser invisible, y nunca lo había desaprendido hasta ahora cuando tenía casi 60 años y había casi perdido a todos los que importaban. La conversación se sintió genuina y cruda, y vi vislumbres de la abuela que deseaba que Sofía hubiera conocido desde el principio, alguien cálida y real en lugar de siempre actuando. No perdoné todo en ese momento, pero la entendí mejor, y entender se sintió como una base sobre la cual tal vez podríamos construir algo. Mientras el verano terminó, y septiembre llegó con aire más fresco, y el comienzo de un nuevo año escolar, me encontré pensando sobre los 10 meses pasados desde la fiesta de jubilación de Carmen. Había hecho cambios reales sostenidos que iban más allá de solo unas semanas de buen comportamiento antes de retroceder. Carmen aún no era perfecta, y probablemente nunca lo sería. Aún ocasionalmente se controlaba a mitad de chiste cruel y tenía que redirigir, pero estaba intentando consistentemente en lugar de rendirse cuando se ponía difícil.
Aceptaba responsabilidad cuando fallaba, en lugar de poner excusas o culpar a otros por ser demasiado sensibles. Y esa responsabilidad hizo toda la diferencia. Nuestra relación no era cercana. No era el lazo cálido madre-hija que algunas personas tenían con sus suegras, pero era funcional y se estaba volviendo más saludable mes a mes. Podía estar en un cuarto con Carmen sin prepararme para un ataque. Podía traer a Sofía a visitar sin preocuparme por qué observaciones crueles haría Carmen sobre la apariencia o habilidades de una niña de 6 años. Diego era más feliz no estando atrapado entre defenderme y amar a su madre. E incluso Roberto parecía más relajado ahora que las reuniones familiares no giraban alrededor de las actuaciones de Carmen. El cambio se sentía lo suficientemente real para confiar, o al menos lo suficientemente real para seguir intentando. Septiembre también trajo a mis estudiantes de vuelta a la escuela y el caos usual de un nuevo año escolar comenzando. Carmen llamó una noche y preguntó sobre mis estudiantes con interés genuino, queriendo saber qué grado estaba enseñando este año y qué desafíos estaba enfrentando. Escuchó mientras hablé sobre tamaños de clase y cambios de currículo. Luego me sorprendió completamente ofreciéndose a ser voluntaria en mi salón si necesitaba ayuda. Dijo que tenía tiempo ahora que estaba jubilada, que siempre había admirado a los maestros aunque sus chistes nunca lo mostraron, que tal vez podría leerles a grupos pequeños o ayudar con proyectos de arte o lo que necesitara. La oferta me impactó porque era una reversión tan completa de su década de chistes sobre salarios de maestros y mis estudiantes probablemente siendo tan aburridos como su maestra. Le dije que apreciaba la oferta, pero no estaba lista para ese nivel de involucramiento aún, que tal vez podríamos revisarlo más tarde en el año, una vez que viera cuáles eran mis necesidades. Carmen aceptó mi respuesta sin ofenderse o ser insistente. Solo dijo que la oferta permanecía cuando estuviera lista y seguimos hablando de otras cosas. Después de que colgué, Diego preguntó qué quería Carmen y le conté sobre la oferta de voluntariado. Se veía tan sorprendido como me sentía, diciendo que su madre nunca había mostrado interés en apoyar mi trabajo antes, solo en derribarlo por risas. Estuvimos de acuerdo en que era progreso real tangible que mostraba que Carmen estaba pensando en maneras de construirme en lugar de disminuirme, y ese cambio se sintió más grande que cualquier disculpa que pudiera haber hecho. Una noche después de que Sofía estuviera dormida, Diego se sentó a mi lado en el sofá y dijo que estaba orgulloso de su madre. Admitió que nunca pensó que realmente pudiera cambiar, que había pasado años solo tratando de manejar su comportamiento, en lugar de creer que podría crecer más allá de eso. Verla trabajar con su terapeuta, verla controlarse antes de hacer chistes crueles, notar cómo hacía preguntas sobre mi día sin preparar remates, todo eso le mostró algo en lo que había perdido esperanza años atrás. Su voz se calmó cuando dijo que ver a su madre convertirse en alguien que podía respetar otra vez, se sintió como recuperar un pedazo de su infancia. Las partes buenas que recordaba antes de que su humor se volviera malvado. Tomé su mano y le dije que también estaba orgullosa de él, que su discurso en la fiesta de jubilación había sido el catalizador para todo lo que vino después. Diego negó con la cabeza y dijo que yo era quien le había mostrado que los límites eran posibles, que mi negativa silenciosa a participar en la crueldad de Carmen le había dado permiso para dejar de defenderla. Octubre llegó con clima más fresco, y Carmen se ofreció a ser anfitriona del Día de Acción de Gracias otra vez. Diego y yo intercambiamos una mirada cuando llamó para preguntar si vendríamos. Ambos, recordando la comida tensa del año pasado, donde apenas estaba empezando a enfrentar su comportamiento. Dijimos que sí, y aparecimos con Sofía y un pastel de calabaza, entrando a la casa de Carmen y Roberto con menos temor del que había sentido en una década. Carmen nos saludó en la puerta con calor genuino, abrazando a Sofía y preguntando sobre su clase de primer grado sin chistes, sobre inteligencia heredada. Había puesto la mesa hermosamente sin el flair performativo usual, como si estuviera creando un espacio acogedor en lugar de un escenario. Roberto se veía relajado de una manera que nunca lo había visto, moviéndose por la cocina, ayudando a Carmen sin la tensión que solía seguirlo en reuniones familiares. Ana llegó con una botella de vino e inmediatamente comentó sobre qué diferente se sentía la casa, qué pacífico parecía todo, comparado con el caos usual pre-cena de Carmen, preparando su material. Luisa apareció con su esposo y pasó la primera hora poniéndose al día con todos. Y la observé estudiar a Carmen cuidadosamente, como si estuviera buscando señales de la hermana que solía conocer. Durante la cena, Luisa dijo algo sobre qué lindo era ver a Carmen tan calmada y presente, y Carmen pausó con su tenedor a mitad de camino a su boca. Miró a Luisa y dijo que el discurso de Diego en su fiesta de jubilación la había forzado a verse claramente por primera vez en años, que tener a su hijo levantarse frente a todos y decir la verdad sobre su crueldad había sido lo más difícil que alguien había hecho por ella. La voz de Carmen se mantuvo firme mientras dijo que también fue lo más necesario, que necesitaba que alguien dejara de protegerla de las consecuencias y la hiciera enfrentar lo que se había vuelto. La mesa se quedó callada, todos procesando las palabras de Carmen, y vi a Roberto extenderse y apretar su mano. Ana rompió el silencio bromeando que debíamos estar en algún universo alternativo donde la cena familiar no terminaba en incomodidad y lágrimas. Todos rieron, incluyendo Carmen, y el sonido era diferente de su risa de actuación usual. Hizo un comentario sobre haber sido terrible por años, su voz llevando a arrepentimiento real en lugar de deflexión. La mesa se quedó callada otra vez, gente no segura de cómo responder, y Carmen añadió que lo sentía genuinamente y trabajaba cada día para ser mejor. No hizo excusas o calificó la disculpa, solo la dejó estar ahí como una verdad simple. Ana me miró a través de la mesa con cejas levantadas,
y pude ver su asombro de que Carmen realmente estaba asumiendo su comportamiento pasado sin defensividad. El resto de la comida pasó fácilmente con conversación normal sobre trabajo y escuela, y planes de vacaciones, y me di cuenta de que realmente estaba disfrutando estar en la mesa de Carmen. Mientras nos preparábamos para irnos, Carmen preguntó si podía hablar conmigo en privado por un minuto. Entramos al pasillo mientras Diego ayudaba a Sofía con su abrigo, y las manos de Carmen se retorcieron nerviosamente. Dijo que sabía que probablemente nunca confiaría completamente en ella, que entendía que había quemado ese puente completamente durante 10 años de crueldad. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me pidió que siguiera dándole oportunidades de probar que estaba cambiando, que ahora veía cuánto daño había causado, y quería pasar cuántos años le quedaran haciendo reparaciones reales. Le dije que estaba dispuesta a seguir intentando, que los cambios que había hecho hasta ahora me mostraron que iba en serio sobre hacer mejor. Carmen asintió y se limpió los ojos, agradeciéndome por no descartarla completamente. Diciembre trajo planificación navideña, y Carmen nos sorprendió sugiriendo que fuéramos anfitriones en nuestra casa este año. Dijo que no quería siempre ser la que controlara las reuniones, que tal vez era tiempo de compartir esa responsabilidad con el resto de la familia. Diego y yo estuvimos de acuerdo, y pasé la semana antes de Navidad preparando nuestra casa para todos. Carmen apareció el día de Navidad como una invitada útil en lugar de una matriarca exigente, trayendo los platos que había pedido y poniéndolos en el mostrador sin comentarios. Jugó con Sofía en el piso de la sala, construyendo un rompecabezas juntas, y escuchando las historias de Sofía sobre la escuela, sin necesidad de redirigir atención hacia sí misma. Roberto llevó a Diego aparte en un punto, y los vi hablando silenciosamente junto a la ventana, la mano de Roberto en el hombro de Diego. Diego me dijo después que su papá había dicho que estaba viendo a la mujer que se casó hace 40 años empezar a regresar, que el calor de Carmen solía ser genuino antes de convertirlo en actuación. Después de que Sofía se fue a la cama esa noche, Carmen se me acercó con una caja envuelta y dijo que no era realmente un regalo, más un reconocimiento de todo lo que había pasado entre nosotras. La abrí cuidadosamente y encontré un diario adentro, las páginas llenas de la escritura de Carmen. Había escrito cada chiste cruel que podía recordar haber hecho sobre mí durante los últimos 10 años, con una disculpa escrita junto a cada uno. Las entradas siguieron por páginas, chiste tras chiste, con fechas y contextos, mostrándome que realmente había catalogado el daño, en lugar de desecharlo como solo su sentido del humor. La última página tenía una nota diciendo que sabía que las palabras no podían deshacer el daño que había causado, pero quería que supiera que recordaba todo y lamentaba cada momento. Me quedé ahí mirando el diario, completamente abrumada por el gesto. Esto representaba más responsabilidad de la que jamás esperé de Carmen, más que las disculpas vagas que había ofrecido en el pasado. La miré y dije, gracias, que esto significaba algo real para mí. Le dije que reconocer daño específico, en lugar de ofrecer disculpas generales, mostraba entendimiento genuino de lo que había hecho. Carmen comenzó a llorar y dijo que su terapeuta la había ayudado a ver que las reparaciones reales requerían especificidad, que necesitaba enfrentar exactamente lo que había hecho, en lugar de esconderse detrás de la excusa de que solo estaba bromeando. Diego se acercó y puso su brazo alrededor de su madre, y los tres nos paramos ahí en nuestra sala, teniendo un momento que nunca pensé posible hace un año. El invierno progresó hacia el nuevo año, y nuestra familia se estableció en un ritmo más saludable que se sintió sostenible. Carmen aún era defectuosa y aún cometía errores ocasionales, pero los asumía rápidamente y trabajaba para hacerlo mejor la próxima vez. Diego y yo mantuvimos nuestros límites mientras reconocíamos el cambio real que había hecho, creando una dinámica familiar que era lo suficientemente buena, aunque no fuera perfecta. Carmen llamaba semanalmente para revisar, preguntaba sobre mis estudiantes con interés genuino, y le mandaba cartas a Sofía por correo con notas alentadoras en lugar de comentarios indirectos. Roberto también parecía más ligero, como si años de tensión se hubieran levantado de sus hombros, ahora que no tenía que manejar la crueldad de Carmen en cada reunión. Ana comenzó a ser anfitriona de cenas en su casa, y Carmen asistía como invitada regular en lugar de la estrella de cada espectáculo. En febrero, entré en labor 3 semanas antes, y Diego me llevó al hospital mientras Carmen vino por Sofía. Nuestro hijo nació sano después de 6 horas de labor, y Carmen apareció en el hospital al día siguiente con comida y apoyo genuino. Cargó al bebé cuidadosamente y dijo que era hermoso, sin hacer chistes sobre su apariencia o comparaciones con otros miembros de la familia. Llevó a Sofía de paseos durante los siguientes días para que Diego y yo pudiéramos descansar, trayéndola de vuelta con historias sobre el parque y el museo de niños. Carmen preguntó qué necesitábamos en lugar de decirnos qué hacer, respetó nuestras decisiones de crianza sin comentarios y expresó gratitud por ser incluida en estos momentos preciosos. Roberto pasó una noche y le dijo a Diego en privado que su discurso en la fiesta de jubilación había salvado a su familia, que no sabía si Carmen habría cambiado sin esa rendición de cuentas pública. 3 meses después, me paré en la ventana de nuestra cocina alimentando al bebé, mientras observaba a Carmen jugar gentilmente con Sofía en nuestro patio trasero. Estaba empujando a Sofía en el columpio, riendo de algo que Sofía dijo, estando completamente presente sin necesidad de actuar o hacer todo sobre ella. Me di cuenta de que había encontrado algo que nunca esperé tener con mi suegra, un sentido de paz construido sobre límites firmes y cambio duramente ganado. No era la relación cercana que algunas personas tenían con sus suegras, y probablemente nunca lo sería, pero era real y funcional y segura para mis hijos. Diego vino detrás de mí y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura,
observando a su madre e hija juntas. Dijo que Carmen había llamado ayer para preguntar si vendríamos a cenar la próxima semana, y dije que sí, sin el temor que solía acompañar esas invitaciones. La semana después de esa conversación, Carmen nos invitó a cenar un miércoles por la noche. Diego apretó mi mano en el auto mientras manejamos, ambos cautelosamente esperanzados. Cuando llegamos, Carmen abrió la puerta con una sonrisa genuina en lugar de su entrada de actuación usual. Abrazó a Diego calurosamente y luego se volteó hacia mí, su expresión suave. Preguntó cómo me sentía después de tener el bebé, si estaba descansando lo suficiente, si la recuperación iba bien. Las preguntas se sintieron reales en lugar de performativas, como si realmente quisiera saber las respuestas. En la cena, Carmen pasó platos sin comentarios sobre porciones o mis hábitos alimenticios. Preguntó sobre mis estudiantes y escuchó mis historias sin hacer chistes sobre salarios de maestros. Cuando Sofía habló sobre su proyecto de clase, Carmen se involucró con interés real en lugar de encontrar maneras de hacerlo sobre sí misma. Diego se relajó a mi lado, mientras la noche se desarrolló pacíficamente, sus hombros cayendo de su tensión defensiva usual. Carmen contó historias sobre la infancia de Diego que eran realmente dulces, sobre él construyendo fuertes en la sala y leyendo libros bajo mantas con una linterna. Se rió de los recuerdos sin convertirlos en munición contra nadie. Roberto observó a su esposa con algo como asombro, como si viera una persona que había olvidado que existía. Cuando Sofía le pidió a Carmen que jugara un juego de mesa, Carmen dijo que sí inmediatamente y pasó una hora en el piso, ayudando a Sofía a mover piezas y celebrando sus victorias. Después del juego, Carmen ayudó a limpiar platos y preguntó si podía cargar al bebé mientras yo comía postre. Lo meció gentilmente y le habló suavemente, sin chistes sobre su apariencia o comparaciones con otros bebés. Mientras nos íbamos, Carmen nos acompañó a la puerta y me abrazó cuidadosamente, consciente de mi cuerpo aún sanando. Me agradeció por darle otra oportunidad, su voz espesa de emoción. Dijo que sabía que había quemado muchos puentes durante los años y no esperaba que olvidara todo, pero estaba agradecida de que estuviera dispuesta a dejarla intentar. Le dije que esta noche fue realmente linda, y lo decía en serio. La primavera llegó lentamente, trayendo clima más cálido y días más largos. Me encontré pensando sobre el viaje desde esa terrible fiesta de jubilación hasta este presente cautelosamente esperanzado. Carmen aún luchaba a veces con sus viejos patrones, controlándose a mitad de chiste y redirigiendo a algo amable en su lugar. Mantuve límites protectivos, nunca completamente relajada en su presencia, pero ya no preparándome para ataque constante. Diego parecía más ligero estos días, ya no atrapado entre defenderme y manejar los sentimientos de su madre. Me dijo una noche que había pasado años deseando que su mamá cambiara, pero nunca creyendo que fuera posible, y ahora lo estaba viendo realmente suceder. Sofía comenzó a pedir visitar a abuela Carmen más seguido, notando que el tiempo con su abuela se sentía diferente ahora. Carmen mandaba cartas por correo con notas alentadoras para Sofía, diciéndole qué orgullosa estaba de su trabajo escolar y su amabilidad. Roberto llamaba a Diego a veces solo para hablar, sus conversaciones más fáciles sin la tensión de manejar la siguiente actuación de Carmen. Ana era anfitriona de cenas familiares en su casa, y Carmen asistía como invitada regular en lugar de comandar cada reunión. El cambio no era perfecto, y probablemente nunca lo sería, pero era real y sostenido lo suficiente para sentirse permanente. Aún observaba a Carmen cuidadosamente durante reuniones. Aún notaba cuando empezaba a deslizarse a viejos hábitos, pero se estaba controlando más rápido ahora. Su terapeuta aparentemente la estaba ayudando a entender por qué necesitaba atención constante, por qué había construido toda su identidad alrededor de ser graciosa a costa de otras personas. Carmen estaba aprendiendo que la conexión real venía de ser genuina en lugar de actuar, de construir gente en lugar de derribarla por risas. En mayo nos reunimos en nuestra casa para celebrar el 7º cumpleaños de Sofía. Ambos grupos de abuelos vinieron junto con Ana y Roberto. Carmen llegó con un regalo pensativo e inmediatamente se unió a los otros adultos arreglando decoraciones. Ayudó a acomodar sillas y poner bocadillos sin necesidad de dirigir o controlar la fiesta. Y cuando llegaron los niños, Carmen jugó juegos con ellos genuinamente, bajando al piso para las sillas musicales y ayudando a organizar una búsqueda del tesoro en el patio trasero. Sirvió pastel y ayudó a limpiar derrames sin hacer chistes sobre desorden o caos. La observé interactuar con todos los niños, amable y paciente con cada uno, y me di cuenta de que esta era la abuela que siempre había esperado que Sofía tuviera. Después de que terminó la fiesta y se fueron los otros invitados, Carmen nos ayudó a limpiar las decoraciones restantes. Elogió cómo habíamos organizado todo, y nos agradeció por incluirla. Mientras se iba, Carmen me llevó aparte, y dijo algo que me tomó desprevenida. Me dijo que estaba agradecida de que hubiera mantenido límites firmes, en lugar de solo aceptar su abuso año tras año. Dijo que ser forzada a cambiar había sido lo mejor que le había pasado, aunque fue increíblemente doloroso en el momento. Carmen admitió que probablemente habría seguido destruyendo relaciones para siempre si Diego no hubiera dicho la verdad en su fiesta de jubilación, si no hubiera dejado de reaccionar a su crueldad. Dijo que había perdido años con su familia siendo alguien que ni siquiera le gustaba, y ahora estaba aprendiendo a ser alguien que valiera conocer. Esa noche, arropé a Sofía en la cama y me sonrió soñolienta. Dijo, abuela Carmen era mucho más divertida ahora que era linda, que le gustaba pasar tiempo con ella. La declaración simple me pegó fuerte mientras me daba cuenta de que mi hija crecería con recuerdos mayormente positivos de su abuela, en lugar de los dolorosos que yo había acumulado durante 10 años.
Sofía recordaría a Carmen jugando juegos y contando historias dulces, no haciendo chistes crueles disfrazados de humor. Recordaría a una abuela que la construía en lugar de una que derribaba gente. Besé la frente de Sofía y apagué su luz. Luego me paré en el pasillo tratando de procesar la emoción que me invadía. Diego me encontró ahí con lágrimas corriendo por mi rostro y me acercó, preguntando qué estaba mal. Le dije que eran lágrimas felices, que estaba asombrada de que nuestra familia hubiera cambiado realmente. Me abrazó fuerte y dijo que también estaba asombrado, que nunca había creído que su madre fuera capaz de crecimiento real. Nos paramos ahí juntos pensando sobre cómo hacer cumplir límites y decir la verdad había creado la transformación que necesitábamos. Nuestra familia no era perfecta y nunca lo sería, pero finalmente estaba construida sobre respeto en lugar de crueldad, disfrazada de humor, y eso era todo por lo que había luchado.